Un cordial saludo, apreciados hermanos, amigos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Y qué bendición saber que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Bienvenidos a este canal, Daniel Rocha Ministerio, un canal que Dios ha dispuesto para escudriñar las Escrituras y para esclarecer cada día los textos bíblicos. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante y a la vez apasionante que tiene que ver con el bautismo. ¿Qué enseña la Biblia sobre el bautismo? ¿Cuál es el bautismo correcto? ¿Es correcto bautizar recién nacidos? Quédate con nosotros para que estudiemos juntos la palabra de Dios y podamos, con base en la Biblia, esclarecer cada una de nuestras dudas, responder nuestras preguntas y tener un concepto claro de cuál es el bautismo que Dios ha dejado para el cristiano en su palabra. Voy a invitarte a que tengamos una oración, pidámosle a Dios, pidamos al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y podamos aprender juntos de este importante tema. Oremos. Eterno Dios que estás en el cielo, Señor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Siempre será un privilegio, Señor, el que podamos aprender de las Escrituras tal, Señor, como usted las enseña. Y por ello pedimos la dirección del Espíritu Santo al estudiar el tema del bautismo. Bendice a cada persona que ve este tema y que también el Espíritu Santo obre en cada corazón, en cada mente. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero mencionarte que la creencia número 15 de los adventistas del séptimo día es el bautismo. Así que vamos a estudiar esta creencia. Estamos en un espacio aquí en nuestro canal de estudiar las 28 creencias y en esta ocasión vamos a estudiar la creencia número 15. Vamos a mirar entonces todo lo que tiene que ver con el bautismo, la forma correcta, el pacto que significa el bautismo. Así que toma tu Biblia y acompáñame. Vamos a ir en primer lugar a Colosenses capítulo 2, versículo 11 y versículo 2. Allí vamos a iniciar nuestro estudio y vamos a mirar el primer detalle que enseña la Biblia sobre el origen del bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y versículo 12 dice: En él, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Amén. En el poder de Dios que le levantó de los muertos. En primer lugar, la Biblia aquí enseña que antes del bautismo existía la circuncisión. Tú puedes leer allí en tu Biblia Génesis capítulo 17 y todo ese capítulo habla de la circuncisión. La persona que quería ser parte del pueblo de Dios debía circuncidarse, debía cortarse el prepucio, allí parte del prepucio, lo que cubre el prepucio. Así que la circuncisión era la forma en que una persona podría decir hace parte del pueblo. Y a propósito, aquí Pablo está hablando de una transición. Ese es el primer aspecto que vamos a tocar. La transición entre la circuncisión y el bautismo la hizo Cristo Jesús. Así que la Biblia dice: fuisteis circuncidados, pero ahora por medio del bautismo somos sepultados, dice Pablo en Colosenses. Así que recuerda, antes de Cristo el bautismo no existía, era la circuncisión. Y a propósito, la circuncisión se realizaba en el prepucio del miembro viril del hombre, porque allí estaba simbolizado la intimidad del hombre con la mujer, pero también la intimidad que Dios quería tener con su pueblo. Así que el bautismo viene ahora, aunque es un cambio de rito, también significa la intimidad, el pacto de Dios con su pueblo. Así que Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12 nos enseña que pasamos de circuncisión a bautismo y debemos tenerlo en cuenta
de lo que enseña allí el apóstol, de que ya no es necesaria la circuncisión, ahora es necesario el bautismo. Vamos a avanzar a Mateo capítulo 3 y vamos a mirar el ejemplo de Cristo por medio del bautismo. Recuerda que Cristo Jesús fue bautizado no porque necesitara ser bautizado, porque el bautismo ahorita vamos a mirar que es para perdón de pecado y Jesús nunca pecó. Jesús lo hizo para que se cumpla toda justicia, dice la Biblia, para darnos un ejemplo. Pero vamos a leerlo. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque conviene que cumplamos así toda justicia. Entonces le dejó. Por lo tanto, en primer lugar, la Biblia dice: Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Si tú lees los comentadores, aquellos que estudian las distancias del tiempo bíblico, de Galilea hasta el Jordán habían aproximadamente 100 kilómetros. 100 kilómetros es una distancia larga. Toda esa distancia la caminó Cristo, toda esa distancia la anduvo Cristo para ir a un lugar donde había agua, porque no podía ser bautizado sin agua. El bautismo debe ser en abundante agua y por esa razón Cristo caminó tantos kilómetros desde, dice aquí la Biblia, Galilea hasta el Jordán. Pero la Biblia dice que Juan se oponía. ¿Por qué Juan no quería bautizar a Jesús? Porque el pecador era Juan Bautista y no Cristo. Cristo nunca pecó. Cristo es Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que Jesús le responde: Deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Le conviene a todo ser humano que yo me bautice para que cuando usted le inviten a entregar la vida a Jesús, usted no diga: yo no necesito ser bautizado porque yo estoy bien. No, Cristo se bautizó dándonos un ejemplo diciéndole: si yo me bauticé, pues cuánto más nosotros. Si Cristo nos dio un ejemplo, nosotros deberíamos tener el bautismo como una necesidad de entregarle nuestra vida a Cristo. Por lo tanto, la Biblia sigue diciendo en Mateo 3, 13 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Extraordinario el bautismo. En primer lugar, vimos el viaje de Galilea hasta el Jordán, 100 kilómetros para el bautismo. En segundo lugar, deja que cumplamos toda justicia. Déjame darles un ejemplo para que ninguno tenga excusa de rehuir del bautismo. Número 3, Jesús cuando fue bautizado subió del agua. Evidentemente fue un bautismo por inmersión. Inmersión significa un bautismo en abundante agua donde una persona es sepultada completamente, metida completamente debajo del agua. Además, el texto bíblico dice que el Espíritu descendió en forma corporal como de paloma y finalmente dice que una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que nosotros miramos a Cristo, se le llama Dios el Hijo, allí siendo bautizado, a Dios el Espíritu Santo descendiendo y a Dios el Padre diciendo: Este es mi Hijo amado, confirmando el bautismo de Cristo. Aquí miramos que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Indispensable para un bautismo que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si no el bautismo queda incompleto. El ejemplo nos lo dio Cristo Jesús y nosotros seguimos su ejemplo. Pero algunos críticos dicen que el Espíritu fue el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios que descendió y no fue el Espíritu Santo. Porque Mateo dice aquí literalmente: el Espíritu de Dios descendió. Pero ¿será eso cierto? Pues vamos a leer lo que dice el otro relato del evangelista para que a usted no le quede dudas. Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Dice la Biblia: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Extraordinario. Aquí miramos, según la versión de Lucas,
que el que descendió fue el Espíritu Santo. Mateo dice el Espíritu de Dios, pero Lucas, para que nadie le quede duda, el Espíritu Santo descendió. Por lo tanto, allí estaba Jesús, Dios el Hijo, estaba siendo bautizado, pero allí estaba Dios el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como de paloma. Bueno, otros críticos, con deseos de no aceptar el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicen que el que habló del cielo fue un ángel, que no fue el Padre y que eso no es verdad. Vamos a ver si ellos tienen razón. Acompáñame a la Biblia para que despejemos las dudas. Recuerda que el que descendió fue el Espíritu Santo. Eso ya quedó claro porque la Biblia en Lucas lo deja claro. Pero ¿quién fue el que habló? Vamos a leerlo juntos. Mateo capítulo 17, versículo 5. Mateo capítulo 17, versículo 5 dice la Biblia. Mientras él aún hablaba, está hablando de Cristo en la transfiguración, una nube de luz los cubrió, porque allí estaban 3 discípulos de Cristo. Y hay aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Segunda vez que se dice la misma expresión desde el cielo, desde una nube: este es mi Hijo amado. Jesús estaba siendo transfigurado. A propósito, transfigurar significa mostrarse como Dios, mostrarse de manera sublime. Cristo le mostró a estos discípulos que Él es Dios. Y debe quedar claro hasta hoy que Cristo es Dios. Él se transfiguró mostrando su divinidad, pero ¿sabes? Este es mi Hijo amado, fue la voz que se escuchó nuevamente. En el bautismo de Jesús, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado. El que estaba en el cielo era el Padre. Y en ese momento dice la Biblia que cuando Él se transfiguró, nuevamente Cristo le confirmó: Él es mi Hijo amado, diciéndole: avance en el ministerio terrenal porque yo estoy con usted. Yo lo estoy respaldando desde el cielo, estaba diciendo el Padre. Pero ¿sabes? El apóstol Pedro dio una explicación extraordinaria. ¿Quién dijo esta expresión tanto allá en el bautismo de Jesús como en el monte de la transfiguración? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Acompáñame allí a 2 de Pedro capítulo 1 versículos 17 y 18. Mira lo apasionante que es el estudio de la palabra de Dios y que definitivamente la Biblia se explica a sí misma. 2 de Pedro 1, 17 y 18 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Pedro fue uno de los 3 discípulos que presenció la transfiguración, y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, dice la Biblia, pues cuando él recibió de Dios Padre. ¿De quién recibió esa confirmación? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De Dios Padre. Por lo tanto, en el bautismo de Cristo estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. 3 personas allí estaban presentes en el bautismo de Jesús. Por lo tanto, el bautismo correcto en la Biblia es aquel que se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a mirar entonces lo que enseña la Biblia sobre el bautismo en niños recién nacidos. ¿Será que esto es correcto? Porque algunas personas dicen: yo ya me bauticé. ¿Y cuándo te bautizaste? Cuando era niño o niña. Cuando estabas de brazo y te acuerdas de ese bautismo. ¿Cómo fue ese bautismo? ¿Te acuerdas la decisión que tomaste? No, yo estaba recién nacido. Pues la Biblia tiene una orientación clara, las razones por las cuales no deben realizarse bautismos de bebés recién nacidos. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16 lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En primer lugar, para que una persona sea bautizada debe creer. Usted no puede evaluar a un bebé recién nacido diciéndole: bebé, ¿usted cree? Pues el bebé, que va a creer, ni siquiera habla. Por lo tanto, no es correcto bautizar a bebés recién nacidos porque todavía ellos no han experimentado de creer, aquello de creer en Dios. El que creyere y fuere bautizado. Pero una persona adulta sí debe tomar su decisión para entregar su vida a Jesús. Una persona que ya razona, una persona que ya es capaz de tomar su decisión, ya es capaz de avanzar,
también debe creer y ser bautizada. Porque el que no sea bautizado será condenado, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el bautismo es indispensable para la vida cristiana. Vamos a leer lo que dice Hechos 2:37. También otra característica de una persona para ser bautizada y razones por las cuales un bebé no debe ser bautizado. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír el mensaje, el sermón del apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice la Biblia, sus oyentes se compungieron, se dolieron. Eso quiere decir, estaban arrepentidos, experimentaron el arrepentimiento y dijeron: ¿qué haremos? Por lo tanto, la Biblia dice, el que va a ser bautizado debe creer en Cristo, pero el que va a ser bautizado debe arrepentirse de sus pecados, y ninguna de estas dos cosas indispensables la puede experimentar un bebé recién nacido. Así que definitivamente no es bíblico estar bautizando bebés, y mucho menos bautizarlos de manera incorrecta, por ejemplo, por aspersión y no por inmersión. Estamos aquí mencionando, que la Biblia enseña que Jesús, cuando fue bautizado, subió del agua, significa inmersión, y también que cuando una persona es bautizada debe creer y arrepentirse. Hasta aquí esperamos que vayamos bien, porque hemos tocado la transición de lo que enseña la Biblia sobre la circuncisión al bautismo, el ejemplo de Cristo que nos dejó en su bautismo, y es necesario creer y arrepentirse. No deben bautizarse bebés recién nacidos. Vamos a mirar en Juan capítulo 3, versículo 23, otro detalle. Juan 3:23, dice la Biblia: Juan bautizaba también en Enón, de Juan el Bautista, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Por lo tanto, cuando nosotros miramos la palabra bautismo, realmente es baptizo. Tiene varios significados que te los quiero decir. Número 1, sumergir. Número 2, enterrar. Número 3, sepultar. Y número 4, meter. Cuando nosotros hablamos de bautismo, debe haber sepultura, debe haber alguien que es sumergido, enterrar, sepultar, meter. Todas estas palabras para mencionar que el bautismo correcto, tal como lo hacía Juan, era porque allí había muchas aguas. En Salim había muchas aguas, según Juan 3:23. Así que, apreciado hermano y amigo, si usted dice: yo ya me bauticé porque yo lo hice cuando estaba recién nacido, le tengo una noticia, y es que usted no está bautizado. La persona que está bautizada es aquella que cree, que se arrepiente, que es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es bautizada por inmersión, es decir, en una tumba líquida o donde hay abundante agua, que la persona puede ser sumergida o metida completamente en el agua. Si una persona es bautizada de esta manera, está bautizado, pero si no, aunque le digan que lo bautizaron, no está bautizado. Debes tenerlo en cuenta, porque si usted no está bautizado, pues debe hacerlo de la manera correcta, tal como la Biblia lo enseña, por inmersión. Vamos a leer un texto de Hechos, capítulo 8, versículos 14 al 16. Hechos 8, 14 al 16 tiene un detalle más, porque hay personas que se bautizan por inmersión, hay personas que creen y se arrepienten, pero se bautiza en el nombre de Jesús nada más. Vamos a mirar si esto es correcto. Hechos capítulo 8, versos 14 al 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El bautismo de estas personas fue en el nombre de Jesús, pero la Biblia dice que los apóstoles tuvieron que orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el bautismo quedó incompleto. El bautismo en el nombre de Jesús es un bautismo incompleto. El bautismo completo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, armando todo el rompecabezas, podríamos decir
que para que una persona sea bautizada debe experimentar un arrepentimiento sincero en su corazón. Debe creer que Cristo es el único salvador de su vida. Debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión en abundante agua y definitivamente de todo corazón experimentar un nuevo nacimiento en Cristo. Vamos a mirar algo más que tiene que ver sobre lo esencial del bautismo, porque algunas personas ya tienen avanzada edad, ya tienen suficiente edad para tomar una decisión, pero no la toman. Vamos a mirar, ¿es indispensable o no el bautismo? Leamos Juan capítulo 3, versículo 5. Evangelio de Juan 3:5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es lo mismo que dice Marcos 16:16. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no será condenado. Dice Juan 3:5. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y si tú quieres aprender sobre la seriedad de los no de Dios, pregúntele a Moisés. En el Antiguo Testamento, allí en el quinto libro de la Biblia, que se llama Deuteronomio, ya Moisés solamente Dios le permitió en su vejez, ya adulto, mirar de lejos la Canaán terrenal, porque Dios le dijo: no vas a entrar. Mira, Señor, yo luché por este pueblo, yo hice aquello. Dios, no vas a entrar, no. Cuando Dios dice no, es no. Cuando la Biblia dice no matarás, eso es así. No hay que buscarle otra aplicación, otra explicación, no. Y la Biblia dice que el que no nace de agua y de espíritu no entrará en el cielo. Algunos colocan el famoso ejemplo del ladrón en la cruz. ¿Será que ese ladrón va a ir al cielo? Pues el que se arrepintió sí, porque Jesús le prometió que cuando él vuelva estará con él en el paraíso o en el jardín del Edén. Es claro eso, pero ¿en qué momento se iba a bautizar el ladrón si estaba en la cruz? ¿En qué momento, si estaba pendiendo allá de la cruz, no podía bautizarse en ese momento? Pero los que no estamos en la cruz, los que todavía estamos aquí en la tierra, sí podemos hacerlo. Así que la Biblia dice: nacer de agua quiere decir bautismo, y del Espíritu es que el Espíritu Santo desciende cuando una persona es bautizada, y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a permanecer fieles a Dios. El bautismo es el inicio de la vida cristiana. El bautismo es un pacto con Dios. El bautismo es un compromiso con Dios de que usted va a vivir fiel a Dios de ahí en adelante, que ha experimentado una nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, cuando la Biblia dice nacer del Espíritu, es que no es por tu fuerza y por mi fuerza que permanecemos en los caminos de Dios, es con la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien transforma al cristiano para que entregue su vida a Jesús por medio del bautismo, pero no lo deja allí. Es el Espíritu Santo quien nos sostiene firmes en los caminos de Dios para no fallarle a Cristo. Así que no estamos solos cuando somos bautizados. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de nuestra parte, pero el Espíritu Santo en esta tierra sigue trabajando para que tú y yo permanezcamos fieles y firmes. Así que tú te bautizas y sigues en las mismas, pues no has hecho nada. Tú te bautizas y no has experimentado un cambio en Cristo, no has hecho nada. O tú te bautizas, según lo que aquí dice la Biblia, y te alejas, a la siguiente semana ya te vas de la iglesia nuevamente, pues no has hecho nada. Porque el que se bautiza recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer fieles y firmes. Voy a leerte lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 19. Es evidente y también muy conocido este texto que Cristo Jesús fue quien lo mencionó. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos, dijo Jesús, vayan y prediquen. Id a todo el mundo, dice Marcos, pero cuando vayan hay que bautizar. No es suficiente solo con predicar, hay que bautizar, porque era la forma en que las personas se añadían a la iglesia, en la iglesia primitiva, y en la forma también hoy. Hay que bautizar, pero hacerlo según el mandato o la gran comisión de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 28, 19. Un libro llamado El Evangelismo, la página 446 dice: hay tres personas vivientes en el trío celestial.
En el nombre de estos tres grandes poderes, el del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir una nueva vida en Cristo. Amén. Me encanta lo que dice el Espíritu de profecía, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en el bautismo, pero también ayudan a la persona después del bautismo para permanecer como una nueva criatura en Cristo. Así que es necesario experimentar un cambio de vida, una conversión, un nuevo estilo de vida, porque antes estábamos en el mundo y ahora le pertenecemos a Cristo. Con razón, hay un himno muy bonito, muy conocido, que se utiliza cuando las personas son bautizadas, que dice: dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo significa que ya tú no le perteneces al mundo, ya el enemigo no tiene potestad sobre tu vida, ahora le perteneces a Cristo, ahora has experimentado un cambio, ya tienes un compromiso, un pacto, un matrimonio con Cristo. Tu vida es de Cristo por medio del bautismo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están a nuestra disposición para ayudarnos a permanecer fieles. Hechos capítulo 2 versículo 41 y versículo 47 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En primer lugar, la Biblia dice: los que recibieron la palabra. Es necesario dar una instrucción antes del bautismo. Es necesario dar una orientación bíblica, doctrinar, para que las personas sepan a qué se están metiendo, qué decisión están tomando, qué es vida cristiana, qué son normas cristianas, qué es entregarle la vida a Jesús. Por eso la Biblia dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pero después que las personas son bautizadas, dice la Biblia que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que para que una persona sea considerada miembro de iglesia, debe ser bautizada. Para que una persona diga ahora es un feligrés, es bautizada, debe ser bautizada. Para que una persona participe en la iglesia, tenga cargos en la iglesia, responsabilidades, debe ser bautizada. Mientras tanto, se le conoce como una persona que está visitando, un amigo que está allí conociendo, pero cuando una persona es bautizada, se añade a la iglesia. Así que cuando una persona se bautiza, no debe estar suelta por allí, debe añadirse a el grupo o a la iglesia que Dios ha creado en esta tierra, que Dios ha instituido al pueblo remanente de Dios, de tal manera que se una a una familia mundial. Es decir, Dios ha dejado un pueblo y ha dejado una iglesia organizada por medio por la cual trabaja. Y a esta iglesia organizada se añaden aquellos que son bautizados. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia mundial, una iglesia que cada día está creciendo, está avanzando en la predicación del evangelio, y que creemos que es el pueblo remanente de Dios hoy. Así que cuando una persona es bautizada, es añadida a la iglesia adventista del séptimo día. Eso es bueno tenerlo presente. Y a propósito, si usted no ha entregado su vida a Jesús, visite la iglesia adventista del séptimo día más cercana, en su país, en el lugar donde te encuentres. Allí habrá un templo adventista que sirve de luz, porque es una iglesia mundial. Vamos a leer entonces lo que dice Hechos 2, 41 al 47, lo que dice ya que se añade a la iglesia la persona que es bautizada. Es decir, ya no es una visita, ya no es un amigo, un hermano en Cristo, se añade a la iglesia. Quiero leerte un párrafo de este mismo libro llamado El Evangelismo, la página 275. Mira lo que dice este párrafo sobre una persona que fue bautizada, se aleja de los caminos de Dios y quiere volver. ¿De qué manera podemos aceptar nuevamente a una persona que se ha ido, ha vivido perdidamente, ha violado los mandamientos de Dios, ha estado viviendo como una persona del mundo y quiere volver? Que a propósito les dejo de tarea Hechos 19, lo puede leer todo en su casa. Pero dice este libro llamado El Evangelismo, la página 275, hablando del rebautismo, dice: el Señor pide una reforma decidida. Y cuando un alma en verdad sea convertida de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Nuevamente ella, su pacto con Dios debe hacer
y Dios renovará su pacto con ella. Hay varios aspectos en este párrafo. Número uno, el Señor pide una reforma decidida. No es correcto que una persona se salga, entre, se salga, porque el bautismo no es algo trivial, algo liviano, es algo serio con Dios, es un compromiso. Pero cuando una persona se aleja, cuando una persona de verdad se convierte y regresa, debe ser bautizada otra vez, dice ese párrafo. Debe ser rebautizada. Renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. Así que hay personas que se han alejado, han hecho y deshecho con su vida, han dejado la iglesia en entredicho y regresan y quieren regresar como parte sin novedad. No, señores, la persona debe ser bautizada nuevamente y experimentar un cambio sincero, experimentar una conversión de tal manera que no vuelva atrás. Te leí Evangelismo, página 275. Voy a leerte lo que significa bíblicamente el bautismo. Porque unas personas dicen, ¿yo para qué me bautizo? ¿Eso para qué? ¿Qué significa? Pues la Biblia lo deja claro. Acompáñame a Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Amén. El apóstol Pablo tenía claro el concepto del bautismo. La Biblia dice que el bautismo significa morir a mi pasado, sepultura cuando me meten al agua, sepultar todos mis pecados y cuando salgo del agua resucitar a una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, la resurrección de Cristo tiene dos significados. Significado primario es que así como Cristo resucitó, nosotros cuando somos bautizados resucitamos a una nueva vida. Y así como Cristo resucitó, cuando Cristo vuelva, todos los que hayamos muerto en Cristo, resucitaremos primero. Eso significa la resurrección de Cristo. En ninguna parte en la Biblia dice que porque Cristo resucitó en domingo, significa que hay que guardar el domingo. No, señores. La resurrección de Jesús significa que hay que resucitar una nueva vida por medio del bautismo y debemos resucitar cuando Cristo vuelva porque hemos muerto en Cristo. Eso sí es bíblico, lo otro no es bíblico, debes tenerlo en cuenta. Así que bautismo es muerte a mi pasado, a todas esas sinvergüenzuras que usted y yo hemos experimentado en la vida. Sepultar quiere decir enterrar, dejar allí, no más con eso, y ahora resucito una nueva vida en Cristo. Inicio un cambio de vida, experimento la conversión, ahora vivo para Cristo, ahora trabajo para Cristo, ahora agrado a Cristo, ahora vivo solamente para agradar a mi Dios. Qué impresionante es el tema del bautismo, qué importante es ser bautizado de manera correcta y experimentar un cambio de vida. Voy a leerte un libro llamado El deseo de todas las gentes. La página 85 dice, Jesús no recibió el bautismo como confesión de su culpabilidad propia, porque no tenía culpa de nada. Se identificó con los pecadores dando los pasos que debemos dar nosotros y haciendo la obra que nosotros debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Así que Cristo nunca cometió pecado, pero se bautizó dándonos un ejemplo y permaneció fiel después de su bautismo, dándonos un ejemplo que el que se bautiza debe permanecer fiel hasta el último día de su vida, que bajemos al sepulcro o hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Así valdrá la pena el bautismo. Pero bautizarse para irse de la iglesia, bautizarse para solo llenar un número, cumplir un blanco, no sirve de nada. Bautizarse para entregarse a Jesús, para que la iglesia crezca, tanto en forma cuantitativa como cualitativa, es la mayor bendición. Porque la iglesia sí crecía en número también. La gente se bautizaba por cantidades, pero la gente seguía fiel a Dios. Es decir, debemos hacer bautismo. Debemos seguir predicando y bautizando, pero para que las personas se preparen para el cielo y no para estar llenando un blanco, un objetivo, porque no es el plan de Dios, sino para ver iglesias saludables, iglesias que sirvan de luz en el lugar donde sean colocadas y personas preparándose para el reino de los cielos. Hay una invitación
que la Biblia da sobre este tema y está en Hechos 2:16. Vamos a leer Hechos 2:16, una invitación para todos los que estamos aquí viendo este mensaje, para cada persona que lo verá. Vamos a leer Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Dice la Biblia. Es decir, ¿por qué no has tomado la decisión? Si ya tienes el conocimiento, si ya conoces la Iglesia Adventista del Séptimo Día, si has recibido una orientación bíblica, ¿qué te detiene? Si sientes el llamado del Espíritu Santo, si sientes que el Espíritu Santo te está invitando, entrega tu vida a Jesús por medio del bautismo. Con seguridad, la Iglesia Adventista del Séptimo Día te va a recibir con los brazos abiertos. Va a ser de gran alegría el ver que personas entregan la vida a Cristo. La Biblia enseña que cuando una persona deja el mundo y sigue a Cristo, dice la palabra que hay fiesta en el cielo, gozo en el cielo, alegría, y nosotros debemos experimentar lo mismo. No debemos ponernos tristes cuando una persona se bautiza, no, felices. Cuando alguien toma esa decisión, felicítelo. Dígale, es la mejor decisión que has tomado. Lo mejor que puede hacer el ser humano es entregar la vida a Cristo. Felicitemos a aquellos que toman la decisión. Así que busca la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana. Allí con seguridad te orientarán para que usted entregue la vida a Jesús por medio del bautismo. No hay tiempo que perder. Ya es hora de hacerlo. Todavía hay oportunidad de salvación. La puerta de la gracia está abierta todavía para aquel que quiera entregar su vida a Jesús y obtener su salvación y su vida eterna. Ninguna de las personas que estamos aquí tenemos excusas. Todos hemos sido invitados a entrar en los caminos de Dios, a dejar el mundo y seguir a Cristo Jesús. Así que te invito a que lo escribas allí. Yo quiero ser bautizado. Yo quiero avanzar con Cristo. Quiero experimentar una conversión con Cristo. Quiero permanecer fiel, porque quiero hacer también una segunda invitación. Esta primera es para aquellos que no se han entregado a Cristo, que ya es el momento. Escríbanos, quiero ser bautizado, y le contactaremos con la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana donde usted vive. Pero saben, los que ya fuimos bautizados, los que ya llevamos muchos años en la iglesia, después que fuimos bautizados, necesitamos permanecer fieles a Dios. Necesitamos seguir firmes en los caminos de Dios, no estar tambaleando por allí, no estar desanimados. No, hay que seguir firmes. Vale la pena avanzar, perseverar hasta el último día de nuestras vidas en esta tierra, o hasta que Cristo vuelva por segunda vez, y estaremos vivos cuando Él vuelva. Así que es un compromiso también para que usted también lo escriba allí. Yo quiero permanecer fiel a mi Dios. Quiero permanecer firme. Ayúdame a permanecer fiel cada día a Dios, y el Espíritu Santo va a venir en nuestra ayuda para que nosotros permanezcamos fieles a nuestro Dios. Así que, teniendo en cuenta estas dos invitaciones para cada una de las personas que nos están viendo aquí, vamos a tener una oración para que sea Dios quien confirme la decisión que cada uno de nosotros hemos tomado. Vamos a orar. Eterno Dios que estás en el cielo, Señor, aquí estamos, oh Padre, con la necesidad de buscarle de todo corazón. Oramos, oh Dios, por cada persona que está viendo esta transmisión, que sea el Espíritu Santo quien obre en cada corazón y que el resultado sean vidas entregadas a Jesús. Hay algunos que no han sido bautizados. Te pido que el Espíritu Santo obre por ellos, obre en sus vidas, y que ellos, Señor, muy pronto puedan descender a las aguas bautismales. Habrá mucha alegría en el cielo y también en cada una de nuestras congregaciones al ver personas decidirse por Cristo, al ver personas avanzar por Cristo. Así que en tus manos están, Señor, que no se demore, que ya es hora de buscarte, que el tiempo de gracia se está cerrando y todavía hay oportunidad que aprovechemos, Señor, este espacio para entregar la vida a Jesús por medio del bautismo. Que ellos soliciten ser bautizados lo más pronto, porque ya es tiempo. Oramos, Señor, por los que también hemos sido bautizados, que hace tiempo ya avanzamos. Permítenos, Señor, permanecer fieles, que nada ni nadie nos aleje de Dios, y que ahora más que nunca, Señor, podamos vivir para Cristo, avanzar cada día, permanecer fieles, Señor. Padre eterno, perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a experimentar un cambio real. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra
y esclarecer el tema del bautismo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sin duda alguna, apreciados hermanos, amigos, ha sido de gran bendición estudiar esta creencia sobre el bautismo. Vamos a seguir estudiando otros temas más, así que te invitamos a suscribirte a este canal, a compartirlo, dejarnos un me gusta, déjanos tu comentario también allí, qué te pareció, y vamos a seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Deseo para todos que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y recuerda, ya es tiempo de entregarle nuestras vidas a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde.